Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a enseñar a hacer un collage de telas. No hay nada mejor para aprovechar retales. En este caso he hecho esta flor porque era un diseño bastante sencillo, piezas grandes y no tiene mucha complicación. Pero si os metéis en el mundo del collage de telas veréis que se pueden hacer auténticas maravillas. A mí es un mundo que me fascina, me encanta y, y nada, espero que os guste, que os animéis a hacerlo y vamos a ello. El trabajo de hoy se trata de aprovechar retales, restos que tengáis de otras labores que os hayan quedado. Esto un poco lo suyo es que hagáis una gama de color, pero al final como todo es vuestro gusto. Si os gustan los colores más fuertes y más eléctricos, pues adelante. Estos ya sabéis que yo soy un poco más de tonos un poquito más apagados, que no brillantes, pero bueno, al final es aprovechar trozos que tengáis por casa. Esta es la tela que he escogido para el fondo. Como veis es un gris marmolado. Es una tela sobre la que después van a destacar las cosas que pongamos. Necesitáis siempre algún tejido para el fondo, podéis utilizar un liso sin ningún problema. Además también podéis utilizar una tela, por ejemplo, veis que tenga una textura así, que tenga este estampado, o algún diseño que tenga, por ejemplo, florecitas muy chiquititas, pero que más parezcan cambios de color de la tela en sí que estampado. Mirad, veis, algo como esto. Además vamos a necesitar un adhesivo de doble cara. Yo voy a utilizar esta que tiene una peculiaridad, y es que aparte de ser un adhesivo de doble cara que viene pegado sobre dos papeles, es también adhesivo sin planchar. O sea, tiene como una especie de capa de adhesivo que se queda pegado a la tela y luego cuando planchas se queda permanente. Eso lo tiene por ambas caras, pero si no tenéis este tipo de adhesivo podéis utilizar el adhesivo que usamos habitualmente de doble cara, más utilizado para patchwork, o podéis utilizar spray, podéis utilizar lo que queráis. Este tiene la peculiaridad de que se imprime. Por el lado de los cuadritos lo metes en la impresora, se imprime el dibujo que quieres y viene genial para hacer aplicaciones en camisetas, cosas así. Y luego lo que os digo, como aparte tiene el pegamento, pues es muy fácil pegarlo a la tela que vas a usar para la aplicación, después pegarlo en la camiseta o en este caso en la tela que vamos a utilizar. Pero vamos, como os digo, cualquier adhesivo de doble cara os sirve. De todos modos, indagaré un poquito por internet y os dejaré algún link de donde podéis conseguir este tipo de adhesivo de doble cara. Para el diseño que yo he escogido es una flor que lleva unos pétalos grandes y en el centro lleva como unos círculos haciendo los pistilos y demás. Esto no lleva patrones, va totalmente dibujado a mano alzada. Ahora os voy a enseñar cómo medirlo y cómo saber el tamaño que podéis escoger. Mirad, imaginad que escogéis un tamaño así como para guardar, hacer una funda para el ordenador o lo que sea. Vosotros con la cinta métrica tenéis que medir el tamaño que pueden tener los pétalos, el dibujo en sí que vayáis a hacer. También podéis buscar una foto que os guste por internet, imprimirla y adaptarla. Como veis aquí la flor llevaría lo que es el centro y los pétalos tendrían que tener pues como este tamaño. Entonces nada, eso sería ir midiendo e ir viendo un poco el tamaño de los pétalos que podéis poner. En caso de que sea grande, como la que voy a hacer yo, ahora os voy a enseñar un poquito cómo hacerlo. El trozo que he cogido tiene 50 de ancho por 40 de alto. La flor aquí va un poco ocupando toda la tela. Lleva aquí en el centro como lo que sería la zona de los pistilos, el centro de la flor, y luego lleva todos los pétalos que van saliendo hacia afuera. Este dibujo es totalmente aleatorio, o sea, se hace de una forma manual totalmente, no lleva patrón. Lo que vamos a medir aquí es un poco el tamaño de los patrones. Mirad, yo aquí más o menos calculo que serán como unos 28, 29 o 30 centímetros el pétalo más grande que voy a poner. Este tamaño me parece bastante bueno.
Y luego, como lleva pétalos encima más pequeños, yo creo que el más pequeño tendrá como unos 25 centímetros. Por lo tanto, voy a hacer pétalos que midan entre 30 y 25, un poco en esa gama de medidas, para ir poniendo unos más grandes atrás y otros más pequeños delante. Luego, el ancho del pétalo, pues yo más o menos le he calculado entre 6 y 7 centímetros de grosor. Así es que os voy a enseñar cómo ir cortando las telas y empezar a preparar los pétalos. Lo primero, voy a ver cuáles de los tejidos que he traído voy a utilizar para hacer el collage. Lo primero, voy a escoger las 3 telas que van a ir en el interior. Ponerle solamente una me parece un poquito soso, creo que con varias le va a dar mucha más profundidad a la parte central de la flor. Voy a ir mirando, estas no me disgustan, pero yo creo que si le pongo alguna con un poquito más de estampado, como esta sí que me gusta, esta me gusta un montón. Vale, pues esta es de este modo vamos a poner lo que es el centro, vamos a poner fuera el estampado, en el medio esos cuadritos que son como más suaves y luego los cuadros más fuertes encima. Y ahora voy a ir cogiendo retales y los voy a ir colocando un poco de este modo. Quiero ver qué tal quedan las telas sobre el gris. Es importante irlas colocando porque hay algunas telas que directamente se apagan al colocarlas encima de otra tela o se pierden, directamente desaparecen. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que mirarlo. Y veis aquí, por ejemplo, tenemos estas dos que al ponerlas sobre el gris desaparecen totalmente, no se ven. Así es que estas lógicamente quedan descartadas. Me encantan estas telas, pero para esta labor no me valen. Y nada, esta le pasa lo mismo, se queda muy tristona también. Y de esta gama de verdes no voy a poder usar muchas. La gris sí que me gusta, está de rayitas y veis, pasa lo mismo con esta, es demasiado oscura. Hay que poner cosas más claritas y que den un poquito más de luz. Aparte le voy a meter más granate para que dé un poquito de alegría. Con los azules me va a pasar un poco lo mismo, veis, quedan muy tristes. Este tampoco me gusta, no está en el tono. El que no me disgusta es este, porque como es un azul más alegre, sí que queda bien con el beige. Y esta tan oscura tampoco queda bien. Está también descartada. Nada, voy a dejar estos pocos beige que me quedan por aquí. Y creo que tenemos la selección hecha. ¿Veis? Este es el mejor modo de hacer una selección de telas. Siempre tenéis que ir poniendo las telas unas sobre otras y tenéis que ir viendo cómo quedan y la luz que tienen, si dan luminosidad, si no dan luminosidad. Es el mejor modo de hacer la selección de telas. Aquí la tenemos y vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a empezar a cortar las telas. Lo primero, una tela así no se puede cortar. Hay que darle un planchado porque si no se complica mucho el hacerle los cortes. Así es que nada, ya sabéis, planchad un poquito todos los retales que tenéis. Yo los voy a ir planchando según los vaya cortando y vamos a empezar a cortar trozos. Voy a ir cortando, esto lo voy a pasar toda a cámara rápida porque si no os vais a aburrir un montón. Voy a cortar trozos entre 30 y 25 centímetros dependiendo del tamaño que tenga cada retal y de unos 6 o 7 centímetros de ancho. Voy a ir con el cúter y con la regla cortando trozos de tela y no sé, yo creo que cortaré alrededor de unos 30 pétalos más o menos, unos 30 trozos de tela para los pétalos. Voy a cortar 2 de cada color, ¿de acuerdo? Y yo creo que con esos voy a tener más que de sobra porque tengo bastantes telas. De algunas a lo mejor corto solamente uno, iré viendo según me vayan saliendo. Mirad, como estas hojas tienen 30 de ancho y luego tienen 23, voy a cortar algunos tejidos para poner así en vertical y otros en horizontal. Voy a cortar más o menos en esos dos tamaños, 30 y 23.
Si sobra un poquito de largo no pasa nada porque luego se recorta. Bueno, ya tengo aquí todas las telas cortadas y además he recogido todos estos orillos, estos bordes de las telas. Me encantan estos que van así como deshilachaditos. Todo esto guardadlo porque luego para decorar este tipo de labores va genial. También estos orillos decorados, aunque ahora la verdad no creo que utilice ninguno, pero los que tienen los pelitos sí que esos me encantan. Y vamos a empezar a ir pegando todos los trozos sobre el papel adhesivo. Voy a ir seleccionando un poquito los más largos y los más cortos y voy a ir poniendo unos en horizontal y otros en vertical, como os comenté antes. Nada, aquí solamente se retira el primer papel. Y esto, como ya es adhesivo, pues sencillamente vamos a ir pegando las telas directamente. Voy a ir escogiendo los trozos más largos de 30 y los voy a ir pegando así en horizontal. Estos al final los he cortado todos de 7 centímetros directamente porque me daban las telas y no ha habido problema. Así vamos a ir pegando todos los trocitos de tela sobre papel. No, tampoco peguéis todos, id poquito a poco porque bueno, pues luego puede que al final os sobre tela. Si es que ir pegando poco a poco haciendo una variedad de telas y si luego necesitáis más, pues vais pegando más. Más que nada para que no malgastéis tampoco mucho papel. Aunque luego, como siempre, si os gusta esta técnica y vais a hacer más collages textiles, siempre la podéis aprovechar. Bueno, ya tenemos todas las telas pegadas, al menos la cantidad que creo que voy a utilizar, y lo que voy a hacer es volver a ir poniendo encima el papel protector que quité antes. Lo primero lo voy a hacer porque estas zonas que no tienen tela las puedo reaprovechar para cuando hago collages con cosas muy chiquititas. Puedo pegar ahí telas. Ahora vamos a dibujar los pétalos. Como veis, aquí tenéis la separación entre los dos tejidos. Y llega hasta aquí la tela. Entonces vamos a dibujar los pétalos. Los pétalos son dibujados a mano alzada, como os queden. No os agobiéis porque no sé dibujar, es igual. Sencillamente vamos a ir haciendo así como un pétalo un poquito curvo y lo vamos a bajar hasta abajo. Veis que es algo súper sencillo. Además queda más bonito que cada uno sea un poco diferente. ¿Veis? Si os pasa como aquí me ha pasado, que se queda la punta muy redondeada, pues nada, sencillamente redibujáis un poquito y le hacéis la punta más puntiaguda. Y así vamos a ir dibujando todos los pétalos y a recortarlos. También a la hora de cortar, si algo no os ha gustado, pues lo podéis ir afinando un poquito. Estos pequeños sobrantes que os vayan quedando con tela, yo los guardo como os he dicho, para colas que hago con piezas chiquititas, pues los voy dejando aparte para ya tenerlo preparado con el adhesivo para usarlo. Bueno, ya tengo aquí todos los pétalos hechos, como veis es súper fácil hacerlos, tampoco hace falta ser un experto dibujando. Los he seleccionado un poquito por tamaños y lo que voy a hacer ahora es darles el primer planchado, tal cual están, para que ya aquí el adhesivo quede fijado a los pétalos y podamos seguir trabajando con ellos. Bueno, ya están todos preparados, vamos a empezar por los grandes. Les vamos a retirar el otro papel adhesivo que tienen y mirad cómo pega. Y lo vamos a colocar sobre la tela. Lo vamos a hacer de forma circular, pero mirad, una vez que lo presionáis, perfecto, no se mueve. Vamos a irlos colocando así de forma circular, un poquito alternando los colores y bueno, haciendo un poco una composición que nos guste. Lo bueno que tenemos con esto es que es removible. Si ponemos un pétalo y no nos gusta, lo levantamos y lo ponemos en otro sitio. Bueno, pues así vamos a seguir poniendo pétalos
alternando colores en donde más nos guste. Bueno, como veis estoy ya poniendo la segunda capa y lo que voy haciendo es ir poniendo entre medias de los de la primera capa. Así voy montando pétalos unos encima de otros e intento ir mirando para que tampoco coincidan tonos, coincidan colores y que cada pétalo resalte sobre los anteriores. Al final se trata, como veis, de ir haciendo un conjunto que os guste. También podéis ir haciendo de este modo. Yo aquí estoy poniendo un poco los pétalos por encima sobre los otros para ver cómo me gusta un poquito la composición que vaya quedando. Y una vez que estoy conforme con ella, pues nada, ya los voy pegando de forma definitiva. Ya más o menos tengo acabada la composición, todavía le estoy poniendo alguno más por delante. Vamos a colocar este aquí encima que resalta bastante y por aquí delante voy a colocar otro que me parece que alguno más cabría por aquí, así. Sí, este me gusta, lo único que es muy largo, le voy a cortar aquí un poquito, le voy a quitar un trozo porque es un poco largo. Pues ahora ya este lo vamos a pegar. Si se quiere quitar el papel, bueno, se resistió, madre mía, casi no lo quito. Vale, ya lo tenemos. Vamos a pegar este último pétalo aquí y para mí esto está listo. No sé si otro por aquí, sí, este también me gusta. Vamos a quitarle también un trozo y a cortar. ¿Sabéis lo que pasa? Que me he dado cuenta de que en la zona en la que cortáis con la tijera, luego al estar ya planchados se despega un poco mal. Bueno, este se ha despegado mejor. Bueno, lo pegamos aquí y ahora sí que yo creo que está listo. Me gusta mucho. Vamos a poner ahora la zona central. Bueno, como veis, finalmente añadí otro que me gustaba, pero bueno, ahora sí vamos con el centro. Lo primero tenemos un poco que medir el círculo que vamos a poner, ¿vale? Bueno, es un cuarto de circunferencia, por así decirlo. Vamos a hacer con la cinta métrica, tomar la medida para que veamos que tapamos todos los comienzos de los pétalos. Aquí hay pues como unos 16 centímetros. Así es que ahora voy a coger un trocito del papel adhesivo de doble cara y con el compás y voy a hacer desde la esquina un círculo de 16 centímetros. Voy a pinchar así justo en la esquina y trazo el círculo de 16. Como voy a hacer 3, lo que voy a ir haciendo es hacerlos como en disminución. El siguiente lo voy a hacer como de 14. Lo voy a hacer en la otra esquina del papel, así, uno de 14, y el siguiente lo voy a hacer como de unos 10 centímetros más o menos. Sí, perfecto. De 10 centímetros voy a hacer el tercero. Así es que ahora los voy a recortar. Voy a recortar no justo en la línea, sino que voy a dejar un poquito alrededor, porque luego al cortarlos quiero jugar con ellos y hacerle como unas ondulaciones. ¿Vale? O sea que ahora los recortaremos y los iremos pegando sobre la tela. Como os decía, veis, los corto un poquito más grandes que la marca y lo voy a pegar aquí sobre una esquinita de la tela. Y ahora exactamente lo mismo voy a hacer con las otras dos.
Y ahora voy a recortar así directamente con las tijeras, haciendo ondulaciones por dentro y por fuera de la línea que dibujamos. Si no os sentís lo suficientemente seguras como para hacerlo así directamente con las tijeras, voy a quitar este cacho, lo podéis hacer dibujándolo con un rotulador. La verdad es que como yo quiero que quede así irregular y como quede, pues por eso lo corto así directamente con las tijeras. Así vamos a cortar los 3 círculos. Y ahora los voy a pegar en la zona, en esta esquinita de abajo. A ver si sale el papel. Ok, pues los vamos a ir pegando aquí así en la esquina. Este es el primero, el segundo lo vamos a pegar directamente encima. Y con el tercero vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora voy a usar estos trocitos que le quité antes a la tela y se los voy a colocar al borde de estas zonas centrales para irles dando un poco de volumen. Nada, sencillamente así veis, vamos levantando y vamos metiendo la cintita por dentro siguiendo las curvas y lo vamos pegando de nuevo. No hace falta que os quede perfecto, porque esto también queda bonito, que quede un poquito irregular y que no quede todo perfecto e idéntico. Este sobrante. Vale, pues así voy a ir decorando, voy a ir poniendo diferentes cintas en diferentes zonas y a ver cómo me va gustando y qué tal va quedando. Le voy a poner, creo, también un piquillo en alguna de las zonas para que adorne un poquito. Lo voy a poner en cámara rápida y ahora lo vais a ir viendo qué hago finalmente con la decoración. Bueno, esta zona central ya la tengo lista. No sé si le voy a poner algo más por aquí por las hojas o no. Voy a ver qué me invento. Bueno, aquí mirad, estoy cortando unas tiritas finas de tela que no sé si se las pondré por aquí entre las hojas o las pondré en otra zona. Voy a ir viendo qué hago con ellas. Sencillamente lo que estoy haciendo es coger una tela e irle cortando así con las tijeras y como caiga, tiritas muy finitas, como de 3-4 milímetros o 5 a lo sumo de grosor, pero así según nos vayan quedando. Bueno, no me acaban de convencer mucho, creo que las voy a ir enrollando y las voy a poner aquí en el centro, a modo del centro de la flor, porque esta pieza rosa está bastante grande y la veo un poco sosa, así es que le voy a ir poniendo estas tiritas enrolladas y las voy a dejar aquí en el centro. Bueno, ya tenemos la composición final que vamos a hacer, ahora vamos a planchar. Como veis, estas zonas que quedan aquí así sueltitas, para coserlas se les puede poner o un trocito de tul encima, un tul muy finito para que apenas se note, y si no también se pueden aprovechar este tipo de cosas. Esto es un hilo adhesivo,
Entonces, lo que voy a hacer es coger así un poco de hilo, lo voy a partir, lo voy a poner aquí debajo y voy a poner esto encima, así más o menos que quede tapando el hilo. Aquí ya tengo la plancha preparada. Y veis, ya se ha quedado esto totalmente pegado con el hilo adhesivo. Si vuestra plancha no tiene suela de teflón, tendréis que poner encima un papel de horno para que no se os pegue el adhesivo a la plancha, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es ir planchando ya todas las piezas para que ya se queden fijas de forma permanente, porque hasta ahora ya sabéis que estaban solamente sujetas de forma temporal. Bueno, pues esto ya sí que veis, ya se ha quedado totalmente pegado de forma permanente y esto ya no se va a mover. Ahora vamos a pasar a hacer... Ay, aquí se me ha pegado un cachito ahí, a la tabla. Ahora vamos a pasar a coser. Os voy a enseñar los dos prensatelas con los que voy a trabajar para hacer este acolchado. Tenemos esta pata de aquí, que es una pata para acolchar, es un prensatelas de acolchado, y también tenemos esta de aquí, que es un pie de acolchado libre. Cualquiera de ellos nos van a venir bien para ahora acolchar esta pieza. Cualquiera de los dos. Si no tenéis ninguno de estos dos, también os podéis hacerlo con el pie normal, el prensatelas normal que trae la máquina, pero siempre os va a resultar mucho más complicado porque tiene un agujerito muy pequeño y no os da visión ver bien por dónde vais cosiendo. En cambio, este os da una visión buenísima de por dónde estáis cosiendo, y este, como es totalmente transparente, como veis, ves perfectamente lo que estás haciendo. Voy a empezar primero con el de acolchado libre. Para poner este prensatelas, lo primero que tenemos que hacer es aflojar este tornillo. ¿Veis? Al aflojar sale toda la pieza. Para poner este prensatelas, aquí en este agujerito que tiene aquí, hay que introducir esta barra, este resorte. Por este lado, aquí apretará este tornillo. Y esta palanquita que tiene aquí tiene que ir encima de, a ver que lo veáis, tiene que ir encima de este tornillo, que es el que aprieta la aguja. Por lo tanto, desde ahí un poco para que veáis cómo hay que colocarlo, esto lo subiríamos así. ¿Veis? Ponemos la aguja un poco bajada. Vamos a apretar bien este tornillo. Y ahora, al subir la aguja, la palanca que tiene ya se queda apoyada sobre el tornillo de la aguja. Y de este modo veis como cuando sube la aguja, sube la palanca. Otra cosa que hay que hacer para coser con el acolchado libre es soltar los dientes. Los dientes de la máquina tienen que dejar de funcionar. Si no los soltamos, ellos se están moviendo y están tirando de la tela. Hay máquinas que lo tienen en varios sitios. Hay máquinas que lo tienen aquí delante. Esta en este caso lo tiene aquí detrás, es un botón. Hay otras que abrís la tapa y lo tienen aquí a un ladito, las que tienen la canilla por carga frontal, y hay otras que sencillamente no lo tienen. Así vuestra máquina, en la bolsita en la que trae todos los complementos, trae una plaquita de plástico, más o menos, será como
será como de este tamaño, una cosita así más o menos, la plaquita que trae. Y trae aquí como dos pinchitos, como si fueran dos salientes, dos pinchitos, y entonces los pinchitos entrarían como aquí y aquí, así en los agujeros. Tú esa plaquita la pondrías así y la encajarías en su sitio. De esa manera los dientes se quedan bloqueados. En cuanto a las agujas que vamos a utilizar, estas de aquí son súper universal. Os explico, estas agujas son antiadherentes. ¿Qué quiere decir? La entretela que hemos utilizado tiene como un adhesivo que es el que pega primero las telas y luego ya se planchan. Entonces tenéis que utilizar agujas que sean antiadherentes para que el adhesivo no se pegue a ellas. La medida adecuada, 90, es perfecto. Y otra cosa que no os he comentado de las agujas sí que es importante que utilicéis agujas de una marca buena. La diferencia entre una aguja buena y una aguja regular, el precio es muy poco, y el problema que tenéis con una aguja mala es que cuando pillan un obstáculo, pillan varias capas de tela o pillan un alfiler o cualquier cosa, la aguja buena se rompe. En cambio, la aguja mala se dobla. Necesitáis agujas que cuando pillen un obstáculo se rompan, porque si se doblan os pueden estropear alguna pieza interior de la máquina. Al entrar dobladas pueden chocaros con alguna pieza y os pueden estropear el cangrejero, os pueden estropear alguna pieza interior de la máquina. Una vez que ya tenemos los dientes desactivados, si tenéis una máquina que tenga una mesa para ampliar, está genial, porque así vais a tener más superficie para poder sujetar la tela. Aún así, aunque tengáis solamente esta superficie, os podéis apañar perfectamente. Vamos a comenzar con el acolchado libre y os lo voy a poner a cámara rápida para que lo veáis, porque si no se va a hacer el vídeo muy largo. Así que os voy a explicar un poquito. Hacer el acolchado libre al principio es muy complicado. Yo tampoco soy ninguna experta. Sí que se me da muy bien ir siguiendo un dibujo y remarcar un dibujo, eso se me da genial. Pero hacer el típico acolchado que hay gente que yo los veo por internet y son súper pro, que hacen unos dibujos chulísimos así a mano alzada, yo eso la verdad es que se me da fatal. Como vais a ver, sí que hago aquí en algunas zonas alguna filigrana y demás, pero bueno, como os digo, no soy ninguna experta. Con esto también lo que os quiero decir es que os puede quedar súper chulo, aunque no seáis expertos, cuando lo hagáis. Vale, ya para hacer lo siguiente voy a volver a quitar este prensatelas y ahora voy a poner el del otro acolchado que os expliqué antes. Para poner ese volveremos a poner la pata de la máquina. Para poner ese volveremos a poner esta pieza en la máquina. Apretaremos aquí bien el tornillo. Ahora sí que le voy a volver a activar de nuevo los dientes de la máquina, porque ahora ya sí que quiero que funcionen. Como veis, con este prensatelas tengo una visión perfecta de por dónde estoy cosiendo. Y ahora ya sencillamente lo que iremos haciendo es coser en línea recta al borde de cada pétalo. Coseremos pues como a 1 milímetro o así del borde de la tela. En la zona central de las hojas les voy a hacer también como un par de líneas hacia adelante y hacia detrás para que queden como diferentes, que no quede una justo encima de la otra, sino que queden diferentes, con diferentes ondulaciones, para que hagan un poquito de adorno. Y así voy a ir acolchando toda la pieza. ¿Veis? Aquí, como veis, doy marcha atrás y así pues no quedan exactamente iguales, quedan un poquito distintas. Pues eso, vamos a acolchar de este modo toda la pieza y ahora os enseño el resultado final. Bueno, aquí tenéis ya todo cosido. Como veis, queda
todo remarcado, todos los pétalos y demás. Y bueno, esto es un ejemplo de uno de los collages que podéis hacer, pero ya sabéis, como siempre os digo, imaginación al poder. Me habría encantado poder enseñaros la labor aplicada bueno, pues en un bolso, en un cojín o en cualquier cosa para que veáis el resultado final, pero me ha sido totalmente imposible. Así es que nada, espero que os haya gustado la labor de hoy, que os animéis a hacerla y nada, nos vemos la próxima semana. Chao.